Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles en esta preciosa mañana de día miércoles 6 de noviembre. Como siempre, agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Buena actitud es lo que se debe inyectar precisamente para que todos aquellos planes, todos aquellos proyectos puedan cumplirse a mitad de semana y todavía de lo que resta para poder llevar a cabo cualquier tipo de trabajo que se haga. Así es que para poder cumplirlo. Bienvenidos, vamos de inmediato a hacer un análisis pertinente. Los Estados Unidos ya dijo sí, quién lo va a dirigir para los próximos 4 años. Se trata del expresidente, candidato y virtual ganador Donald Trump, quien lidera el resultado preliminar de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. El republicano será el presidente de los Estados Unidos por segunda ocasión, esta vez para el periodo 2025-2029. Cabe destacar que ya este día miércoles, hace unas horas, prácticamente se proclamó ganador de las elecciones y volverá a la Casa Blanca tras una reñida campaña, sin duda alguna, electoral para convertirse en el presidente, óigase bien, número 47 de los Estados Unidos. Superando así, tras proclamarse vencedor frente a su rival, la candidata demócrata y actual vicepresidenta del gobierno, Kamala Harris, ¿verdad? Así está precisamente ya todo ese esquema de elección, el cual el presidente es proclamado, como todos ya sabemos y lo hemos estado estudiando, por el Colegio Electoral, un órgano integrado por 538 delegados que eligen los estados en función de su población, ¿verdad? Así es que así están las cosas y ese es el tema de lo cual vamos a tratar hoy en día, y sobre todo cuando sabemos que el expresidente y virtual ganador Donald Trump llevó a cabo un discurso anti-inmigrante. Fíjese bien, tras conocerse estos resultados, pues sin duda alguna ahora habría que ver cuál va a ser la expectativa que se tiene con relación a esa situación. Ahí están parte de los escrutinios que se van generando de ventaja frente a los resultados que todavía aún falta que conocerse. Así están las cosas. Este día, para hablar del tema, nos acompaña acá en nuestros estudios. Quiero darle la más cordial bienvenida a Óscar Campos, abogado de la República. Óscar, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto. Un placer estar acá nuevamente ante la población y pues un gusto de verdad. Bueno, quiero saludar también al licenciado Gilberto Hernández, abogado de la República. Gracias por acompañarnos también. Gracias, Ernesto. Gracias por invitarme a este programa y permitirme compartir ideas con el pueblo salvadoreño. Por supuesto, van a ser muy importantes conocer desde la perspectiva de ustedes y sobre todo porque han estado también estudiando el comportamiento que ha venido generándose a partir de la campaña. Ya ahora, como lo decía, el expresidente y virtual ganador Donald Trump lleva a cabo esa tarea de poder gobernar la nación norteamericana bajo un periodo segundo después de haberlo perdido frente a John Biden. Y ahora pues claro, la pregunta es ¿qué va a pasar con el tema de migración y otros aspectos relevantes que se dieron durante el ejercicio de la campaña? Comienzo contigo, Óscar. Bueno, sí, bastante interesante la verdad el resultado del día de ayer de las elecciones en Estados Unidos. Primero, felicitar al pueblo de los Estados Unidos y a toda la gente que acudió a hacer ejercicio democrático. Se desarrolló una jornada electoral bastante interesante, sin mayores sobresaltos. No hay por lo menos ninguna información de que hayan habido algunos disturbios o algo por el estilo. Virtualmente el presidente, el ahora presidente electo Donald Trump, alcanzó la mayoría, la cantidad mínima de votos electorales para poderse proclamar como virtual ganador. El presidente Nayib Bukele ya lo felicitaba también a través de la red social de X. Y creo yo que es importante para los salvadoreños conocer cómo se verá o cuál será el rol de los Estados Unidos en estos próximos 4 años. Si recordamos, pues el actual ya presidente Donald Trump ha participado como candidato en las 3 últimas elecciones en Estados Unidos desde el 2016, que ganó contra Hillary Clinton, obviamente, perdió luego contra Joe Biden y ahora pues se enfrentaba a otra mujer en la cual logró obtener la victoria. Temas interesantes de migración. Ya hemos hablado y lo hemos escuchado que Donald Trump ha sido una persona bastante crítica al tema de la migración ilegal. Esto, primeramente Dios, obviamente no vaya a afectar
a los países que tienen algún grado de programas de protección temporal para migrantes. Yo creo que esto va a beneficiar mucho a las personas que están adheridas a estos programas. Él ha sido muy claro con la migración ilegal, es decir, todas aquellas personas que han entrado de manera ilegal al territorio de los Estados Unidos y que no están, digamos, bajo la protección de algún programa de este tipo. Creo yo que ahí sí él está dándole una bandera a su país para tratar de proteger lo que él en algún momento, popularmente hablando, mencionaba como una invasión de la gente a través de la migración ilegal. Pero al contrario de esto, hemos visto también cómo Estados Unidos durante los últimos años ha estado apoyando al gobierno de El Salvador en la implementación de varias políticas y la implementación de varios programas que permiten o que vienen a coadyuvar para evitar que esta migración irregular se haga. Entonces, creo yo que hay una sinergia bastante interesante de trabajo entre el gobierno de El Salvador y el gobierno de los Estados Unidos, y que esto no va a cambiar en este momento. Ok, interesante. Bien, tú lo acotabas. Al paso de, digamos, del curso de los resultados como tal, el mismo presidente de la República, Nayib Bukele, emitió un tuit en la cual él felicitaba, y vamos a verlo en pantalla, felicitaciones al presidente electo de los Estados Unidos de América, que Dios te bendiga y te guíe. Esas fueron las frases con las cuales cierra en su traducción el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, hacia el virtual ganador Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Como presidente de los Estados Unidos, este mismo día, ayer en horas de la noche ya se veía venir, ya sabíamos, bueno, es más, se sabía desde mucho antes que el presidente, el actual, el electo presidente Donald Trump iba a conseguir la victoria frente a Kamala Harris por algunas cuestiones que son de algunos errores que se cometieron durante la campaña de los demócratas. Ahora bien, ¿cómo va a cambiar esto las relaciones? A nivel no solamente latinoamericano, sino que a nivel mundial, porque ¿sí? Se ha hecho, está el tema de las relaciones con América Latina, que es el principal socio comercial de la mayoría de países en Latinoamérica, es Estados Unidos. Claro, sí. Y del nuestro, obviamente, pues. Entonces, en algún momento, el presidente Bukele ha tenido alguna reunión con el presidente Trump. Y le digo presidente porque pues, hoy ya está fuera de los 270 colegios electorales que necesitaba. Entonces, y parecía en aquel momento que el presidente Trump era bastante afín al presidente Bukele, ¿verdad? Esperemos que eso sirva, porque recordemos que tenemos un TPS, sí, pendiente. Un nicho poblacional que depende mucho de digamos, de ese tipo de programas. Pero usted acota un punto bien elemental sobre el impacto de influencia de relaciones, no solo para Latinoamérica, no solo para la región, sino que para el mundo, la forma como la visión de él contempla gobernar el primer país del mundo, si lo queremos ver desde ese punto de vista, en cuanto a economía y poderío militar, etcétera, ¿no? Lo dice, lo primero que dice él es en su campaña es MAGA, Make America Great Again. Hagamos de nuevo grande a América. Ellos llaman América, él tiene ese lema, ¿no? Sí, ellos llaman América a Estados Unidos, ¿ok? Pero aunque sabemos que no América Estados compone Unidos, todo el continente. pero ¿no? Sí, claro. él tiene ese lema. Entonces, vienen revocaciones de TPS, supuestamente deportaciones masivas de grandes cantidades de personas, que realmente en la práctica no sé si lo va a poder hacer. También viene el ejército a colocarse en la frontera. Él mismo ha dicho que va a llamar a la Guardia, al ejército y a la Guardia Nacional que están en los estados que están cerca de la frontera para impedir el ingreso de los inmigrantes. O sea, ilegales. usted desde la perspectiva que plantea es el hecho de que vienen tiempos más difíciles en esa materia. Sí, o sea, mire, ya desde antes, Neto, había una crisis grave, y sobre todo el día de ayer estuve viendo un video
acerca de la inmigración de venezolanos a los Estados Unidos. Sí, que también, sí. Y es dramático, es dramático. Lograron pasarse la parte de la Guardia Nacional de México, pero no se pudieron pasar hasta Estados Unidos. Ahí el CBP, ICE y otras fuerzas del orden americanas lograron contener ese flujo que tenía una cantidad de personas, quizás unas 1.500, 2.000 personas, pero obviamente de que con el afán de defender su territorio, sus recursos, sus empleos, a su gente, ¿qué es lo que va a preferir el presidente Trump? Y así es como ha ganado. Haciendo alarde del MAGA, haciendo alarde obviamente del nacionalismo meramente republicano que su bandera y su partido obviamente profesan. Y es más, si usted mira con detenimiento el mapa electoral que ha quedado, cómo ha quedado conformado, casi la mayoría de estados del centro, del centro de los Estados Unidos son los que han dado el voto a Donald Trump. Ahí lo estamos viendo. Y adicional a estos resultados también tenemos que tener bien presente que en el Congreso, en el Senado estadounidense, también hay mayoría, o habrá mayoría republicana. Toda la razón del mundo. Entonces ahora el presidente va a poder implementar o poder proponer políticas, en este caso de diferente índole, contando con el respaldo obviamente de su partido en el Senado estadounidense. No se ha terminado de hacer ese recuento según las proyecciones, pero las progresiones son... No, indudablemente ya son... O sea, prácticamente que pues la mayoría de personas que estaban en esta elección, compitiendo en esta elección, han resultado ser demócratas. Entonces todas las iniciativas que vayan del poder ejecutivo, que es el presidente Trump, obviamente que pues tienen más facilidad de pasar que se hubieran ganado los demócratas. A ver, Oscar, durante todo el ejercicio que tuvimos para estudiar el fenómeno electoral de campaña, que creo que son 6 meses alrededor de todo eso, en lo que ellos lo tienen, traza un eje importante en la discusión. Recuerdo mucho cuando lo hemos abordado, que es precisamente si esto es en la realidad va a ser en la realidad, si va a ser una realidad, porque era un discurso que más se ocupa para poder ganar la simpatía en un proceso electoral. Sí, muy importante lo que está diciendo. Sí, recordar que cuando estás en el ejercicio pleno de la campaña electoral, obviamente tenés que llegar al sentimiento, buscar el apoyo de tus partidarios y de aquellas personas obviamente que no están, digamos, adheridas a tu partido o a tu línea política, pero que podés lograr conseguir esos votos a través de propuestas claras. Y en muchos casos las propuestas del presidente, del ahora presidente Donald Trump, iban enfocadas a eso, a garantizar el tema nuevamente de libertades, la libertad de expresión, libertades individuales. También hay que tomar en cuenta que él estaba hablando del conservadurismo. Exacto. Y en un momento se dijo que la candidata Kamala Harris era de izquierda, y el presidente Trump es una persona que está completamente alineado al lado derecho. Sí, y eso también te lleva a hacer ese análisis, porque precisamente hay temas muy sensibles para la población estadounidense, como el tema de aborto, el tema de la política exterior, las guerras en otros países, la economía como tal. Entonces él logró encauzar a la gente, logró vender la idea en campaña de que estas políticas iban a cambiar. Ahora, en la práctica habrá que ver cómo se materializan durante los próximos 4 años, si se ejecutan o no al 100% como él lo manifestó, porque recuerden que en 2016 también habló sobre el tema de las deportaciones masivas, y la lucha contra la migración irregular, y sí se implementaron algunas políticas, pero no fueron tan, digamos, radicales como se esperaban. Entonces habrá que ver cómo vamos a irnos a una pausa. Hay ya síntomas de expresiones de nuestro público. Voy a dejarles plantear esta pregunta que me parece muy interesante, que dice así: buenos días, viendo las 3 elecciones en las que ha participado el presidente Donald Trump, en 2 donde han participado mujeres les ha ganado, y donde hubo un hombre la perdió. ¿No será que la mayoría de los estadounidenses no confían en que los lidere una mujer y que por eso volvió a ganar nuevamente? Es una pregunta muy interesante. Bastante interesante. Voy a dejarla planteada para cuando regresemos. Gracias a usted por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Regresamos.
Y a buena hora para que usted aproveche tomarse una taza de café, y qué rico es disfrutar de Café Rico, el café perfecto de la mañana. Así es que desde ya aprovechemos este momento y sobre todo la conversación que sostenemos precisamente con los abogados Gilberto Hernández y también Oscar Campo esta mañana, en la cual estamos haciendo una lectura sobre los resultados electorales que ya dan por ganador al expresidente Donald Trump, y que ahora vamos a tener que ver los desafíos que enfrenta la primera nación, la primera economía del mundo, ¿verdad? Y sobre todo también en cuanto a su comparecencia directa con países como los nuestros, de la cual pende mucho el tema migratorio. Una pregunta, ¿será que no les gusta a los estadounidenses que los liderara una mujer, como bien lo planteaba la pregunta del televidente, Oscar? Fíjate que es curiosa esa pregunta. Precisamente en 2016 participó por primera vez una mujer, la candidata a presidente de los Estados Unidos, Hillary Clinton, y ahora participaba por segunda vez Kamala Harris. Creo que aquí primero hay que hacer un análisis antes de responder a la pregunta del televidente, y es que en el caso de Kamala Harris viene como una sustitución en su candidatura. A falta menos de 100 días, obviamente, para el evento electoral, el candidato y presidente actual, Joe Biden, decide retirar su candidatura. Obviamente, muchos señalan que fue debido a su desenvolvimiento en el primer debate presidencial, pero eso, quieras o no, le pudo haber afectado a la candidata Harris en no contar o no obtener el apoyo masivo de la población estadounidense, que anda arriba de los 335 millones de ciudadanos, y de estos un 51% son mujeres. Entonces, la pregunta es bien interesante, pero no sé si será que el pueblo de los Estados Unidos no está preparado, o es que no tuvieron las condiciones ambas candidatas en su momento para poder enfrentar a un candidato tan fuerte como lo era Donald Trump. Fíjate que ahí hay un elemento bien importante, el licenciado Hernández, el tema relacionado con la agenda que podrían haber llevado más allá del tema migratorio, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es de que Estados Unidos, desde que yo recuerdo, ha sido una potencia mundial. Ha sido líder de la OTAN, ha sido líder a niveles incluso de otras áreas de influencia de otros países. Ahora, ¿qué va a pasar con la guerra de Hamas? Sí. Está hablando, según lo dijo el presidente Trump, con deportar a cualquier persona que sea simpatizante de Hamas, o por supuesto, y de todos los satélites, ¿verdad? Sí. ¿Qué va a pasar con el tema de Ucrania? Porque el presidente Biden le dio mucho apoyo a Ucrania, ¿no? 48.500 millones de dólares. Sí. Sí, si no me equivoco, 48.500 millones de dólares en armas, más otros recursos que le mandó toda la OTAN. Entonces, por eso es que lograron contener y de hecho, en la plataforma del presidente Trump, él mencionaba que iba a tratar de generar una política exterior que pusiera fin a todas aquellas injerencias extranjeras que pudieran afectar la economía estadounidense. Hablaba específicamente del petróleo, aquellas guerras en Medio Oriente, donde hacen que se incremente el precio del petróleo que consume Estados Unidos, que las iba a ir a cerrar prácticamente, dijo él, para tratar de generar un mayor desarrollo económico en su país. El presidente Trump tiene especial interés en Oriente Próximo. ¿Cuáles creen que el presidente Trump, y esta es una pregunta ya más directa, ¿no?, para que la analicemos, ¿El Salvador se vea beneficiado con la llegada del presidente por las relaciones de simpatía que puede tener el presidente Nayib Bukele con el presidente Trump? Esperemos que sí, pero uno de sus mayores puntos para llegar a la candidatura y para llegar a su tema de campaña era de que y deportación masiva. Y las referencias que hizo con nuestro país, ¿verdad? Pues claro. En una segunda o tercera oportunidad, dos veces recuerdo que lo hizo, pero como bien dice el licenciado, ¿tú crees que es política? Yo creo que es política. Yo también creo que es política. O sea, ya se vio en su primer mandato. En todo caso, era afectado, como decimos, a buen calor electoral, ¿verdad? Era pescado
sí, pescado Claro, para sus delfines, ¿no? Claro, exactamente, era carnada. O sea que con eso le llegaba al pecho al montón de personas que estaban indecisas por quién votar, que estaban Precisamente. ¿cómo se llama? Dirigiéndose al Partido Demócrata, porque el Partido Demócrata tiene una idea liberal, el liberalismo. O sea, se cambio, van a ver mejores relaciones entonces ahora, ¿creen ustedes con el presidente? Bueno, que Dios te bendiga y te guíe, le dice el presidente. Que Dios te bendiga y te guíe, pues tiene que hacer un gran trabajo nuestra embajadora, la licenciada Mayorga, Milena Mayorga, en los Estados Unidos, para abrir una especie de lobby que pueda permitir que los salvadoreños, por ejemplo, que están amparados en TPS, puedan quedarse allá. Siempre se ha hablado acerca de que de que las personas que están con TPS se les va a preparar una especie de como si llevaran un proceso regular de residencia. Una reforma integral, sí. Más yo en lo personal, pero ¿Sí? esa es mi opinión personal, nunca lo he creído. Nunca he creído que eso vaya a suceder. Bueno, será de ver, habrá que esperar entonces, porque yo considero que el presidente Nayib Bukele tiene, digamos, una posición o un posicionamiento bastante grande a nivel de Latinoamérica, y que esto le puede ayudar mucho para poder mantener unas buenas relaciones o mejorar incluso las relaciones que se puedan llegar a tener con Estados Unidos. Yo no creo que, digamos, aquellos discursos populistas de es que los latinos se comen a los chuchos y a los gatos que dijo el presidente Trump en algún momento, claro, obviamente así, ¿no? esto va a ser diferente. Ahora, si eso fue en campaña, al momento de sentarse ya frente del poder, sus políticas serán, algunas políticas, creo yo, bastante realistas. ¿Esta relación entre el presidente Bukele y el presidente Trump podría flexibilizar ese tema de migración, de deportación, creo con que respecto podría, a nuestra sí, gente creo que que está podría. parada al estatus, como lo decía? Claro, es lo que te decía hace un rato en otra intervención. Pero, si El Salvador ha estado preparándose el camino para evitar la migración irregular, que es lo que el gobierno de Estados Unidos buscaba, entonces ahora puede hacer que los que ya están adentro, adheridos a algún programa de protección, puedan tener las condiciones para regularizar su situación. El problema, bueno, de hecho hay una especie de barrera, como una especie de barrera que impide que muchas personas que quieren entrar y que se quiere dirigir a los Estados Unidos no lo haga. Por ejemplo, México ahora México no estaba, la visa es gratis, pero el proceso para la visa mexicana ahora es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque es parte de los compromisos que México tiene con los Estados Unidos. ¿Para qué? Para no ser pez de tránsito. Para detener la migración. Pero hay una situación, digamos, que tiene que ver mucho con el estilo. El estilo de él es muy fuerte. Sí. Y comenzó a tener problemas con la presidenta de México. Sí, Sheinbaum, que claro. le dijo, con Sheinbaum, si no me detenés la gente, voy a tener que cerrarte por Claro, completo y son pensamientos ideológicos diferentes, te voy a presionar con el comercio, le dijo prácticamente. Sí, y son pensamientos ideológicos diferentes ambos. Pero, aunque la amenaza fue más fuerte en la anterior, Pero le dijo eso- que le voy a construir el muro, pero no lo terminó, ¿no? Exactamente. pero eso antes... Que le iban a pagar México, que le iban a pagar Sí, México. No sé cómo lo iban a pagar, pero antes de que sucediera eso, ya las embajadas, por lo menos en El Salvador, estaba siendo bien cuidadosa la embajada mexicana en dar visas a México, porque era un puente, ¿verdad? Y además hay que tomar en cuenta cuánta gente ha logrado pasar desde Venezuela hasta la frontera norte de los Estados Unidos. Ahora, y este tema relacionado con, digamos, con la reforma, habría que esperarse si se lleva a cabo. Eso ya no depende de él, sino que depende del Congreso. Del Congreso, donde también hay diputados, Hay congresistas que están del otro lado. sí, claro, por supuesto. Y también, ¿qué impacto creen ustedes que pueda tener sobre la base de el espíritu de animosidad emocional de todos los inmigrantes, y sobre todo el impacto en cuanto a remesas en nuestro país, por ejemplo? Bueno, ese es un problema que se toma con pinzas, Sí. porque se quería imponerle un impuesto a las remesas. Entonces no sabemos si lo va a hacer o no lo va a hacer. Que fue un punto que a todo el mundo dejó Yo creo así. que ahí le tocó una de las elecciones en las que el presidente Trump y que un presidente republicano ha conectado más incluso con el voto latino.
No. Yo he visto ¿Sí? que... ¿Tú sí, crees? yo No, considero usted no que comparte. No, no comparto esa idea. Sí. Yo considero que sí, porque he visto que muchos latinos han manifestado su apoyo al presidente Trump, obviamente aquellos que ya regularizaron su situación migratoria, ¿verdad? Eso, exacto. Exactamente. Pero que, hablemos de la migración irregular, que cuando es otro tema, nosotros estamos hablando de nuestros compatriotas que se encuentran ilegales en los Estados Unidos, estamos hablando de la mayoría, porque amparados al TPS ya hay menos de 180,000, mucho menos. Entonces, aquellos que no tienen ninguna forma de arreglar y que están como una especie de limbo, o sea, sería dramático lo que va a pasar. Definitivamente. Bueno, a Después manera de de conclusión, 15 segundos de la expectativa de lo que puede venir por delante. Yo lo que esperaría del presidente Trump es que escuche a nuestras autoridades, tanto a nuestra embajadora como también No se al puede quejar porque presidente se les ha detenido un montón de droga acá que para allá iba, para el mercado de ellos, ¿no? Exactamente. Que se ha sido una cosa positiva, ¿no? Positiva, y además hay otras cuestiones en las que también el salvadoreño es muy, digamos, es una persona fuerte, una persona dedicada, una persona, bueno, pero de todos modos siempre valientes y resilientes. Eso, o sea, un abrazo para toda la población de salvadoreños en los Estados Unidos. Desde aquí ese abrazo. Vamos a ver tus conclusiones. Sí, en 15 yo segundos. creo que esperemos que tome posición el presidente Donald Trump, y ojalá que para el bien del país el presidente Nayib Bukele pueda mantener y mejorar incluso las relaciones que se tienen con Estados Unidos. Qué bueno. Les Esa agradezco. es la idea, ¿Sí? que logre el presidente Bukele mejorar las relaciones que tenemos, porque en el tiempo pasado, la elección pasada, o más bien el periodo pasado, teníamos una buena relación con Estados Unidos. Pero la mejor relación es la legalización de nuestra gente. Creo que eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Me dio mucho gusto conocerlo y tenerlo por primera vez acá en el programa. Gracias, estoy a la orden. Gracias. Te agradezco muchísimo. Gracias a ti Ernesto, también, un te placer, agradezco. de verdad, gracias por la invitación. A ti, Oscar, gracias también por tu tiempo de estar siempre atentos a nuestras invitaciones. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, el gobierno continúa su plan de desarrollo vial. Desde la perspectiva del Ministerio de Obras Públicas, el ministro estará con nosotros en cuestión de segundos. Quédese para conocer los planes que se tienen. Vamos a la pausa. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Agradecemos de ustedes a fiel sintonía por estar desde luego a través de nuestra señal abierta y también en nuestras plataformas digitales. A todos los salvadoreños en el mundo, muchísimas gracias. Un saludo especial desde acá, desde los estudios centrales en la colonia Escalón de Grupo Megavisión. El ministro de Obras Públicas con nosotros, el arquitecto Romeo Rodríguez, nos acompaña. Bienvenido, gracias por acompañarnos, ministro. ¿Cómo está? Buenos días, Ernesto. Un gusto compartir contigo esta entrevista. Mandarle también un cordial saludo a todas las familias salvadoreñas que nos ven y que nos escuchan a través de este medio de comunicación, también a través de las distintas plataformas de redes sociales. Ministro, voy a comenzar con lo que hemos estado viendo y que se está publicando de los avances pertinentes de la obra, mega obra, como es el caso del viaducto de los Chorros, ¿no? Bastante avanzado. Es una obra que sin duda pues es de las obras más importantes de nuestro país. Ahí pasan más de 70,000 vehículos en promedio diario, según la última actualización del tráfico promedio que tenemos anual. Y pues estamos avanzando en la obra, ¿verdad? Yo quiero mencionar algo importante del proyecto, y es que son 15 kilómetros los que nosotros en los que estamos trabajando. De ellos pues parte desde Las Delicias hasta el desvío de San Juan Opico. Ahora bien, cada tramo pues tiene diferente tipo de obra que nosotros estamos ejecutando. Por ejemplo, desde Las Delicias, es decir, desde la incorporación del Boulevard Monseñor Romero de Santa Tecla hacia la carretera de Los Chorros, pues nosotros estamos trabajando en ese tramo hasta el balneario de Los Chorros en la ampliación de la carretera.
Por eso cuando alguien pasa por el sector de Las Delicias, Sí. pues puede ver bastante terracería, obras en taludes que se están haciendo. Exageradamente, una cosa bien imponente, ¿no? Sí, esos son trabajos pues, que se logran visualizar bastante y que de alguna manera cuando alguien pasa pues puede lograr ver ese tipo de trabajos. Pero alguien puede decir, bueno, pero ¿qué es lo que están haciendo ahí? Bueno, esa parte, ese tramo, es ampliación de la autopista. Actualmente pues ese tramo tiene más o menos 5 carriles y lo vamos a hacer llegar a 8 carriles. Luego del balneario de Los Chorros, ahí parte el viaducto, es decir, ya el puente que nosotros estamos construyendo. Por eso cuando uno pasa después del Grandes balneario de Los columnas, Chorros, son mega columnas. que son mega columnas las que se están haciendo. De hecho, ayer subíamos algunas imágenes y ¿Sí? algunos videos No sé si los tenemos ahí para ver la producción. Ahí se pueden están. visualizar. Y eso que ahí todavía hace falta, ¿verdad? Es Sí. decir, lo que sucede es que tenemos que ir colando por partes, ¿verdad? No es que vamos a hacer la armaduría completa de todo y vamos a colar todo, sino que pues, por ejemplo, ahí más o menos andan por 6, 7 metros de altura aproximadamente la columna que estamos trabajando, pero realmente las columnas pues andan hasta 36 metros, ¿verdad? De altura, es Sí. decir, es una altura bastante... ¿Cuántas columnas de esas se van Son a ir? 16 columnas. 16. ¿Y cuántas van 16 ahorita? columnas. Nosotros hemos ahorita colado cerca de 6 zapatas más o menos. Ok. Y estamos trabajando en el resto, ¿verdad? Las zapatas son como la base, el pie que Sí, tiene sí, la sí. columna. Luego pues vamos trabajando en la armaduría de cada una de las columnas. Entonces son 16, es un puente bastante largo, de hecho sería el puente Ok. más largo que tiene nuestro país actualmente y va a ser a 8 carriles, es decir, empalma con la ampliación. Luego pues por el sector de Colón, hasta ahí llega el viaducto, llega a un punto de Colón, el viaducto. Este viaducto pues que ya estamos trabajando, que ya estamos colando las columnas, más o menos para poder tener una idea, cada colado de columnas nos va a tomar entre 2 a 3 días, es decir, una cantidad de concreto enorme la que se coloca por cada una de las columnas. Y posteriormente continuamos con la armaduría, pero bien, lo importante es que ya vamos avanzando y los salvadoreños poco a poco pues van a ir visualizando el avance de esta obra. Pero bien, llega por el sector de Colón. En Colón pues vamos a hacer una serie de retornos, una serie de obras de paso, principalmente por el poliedro, y pues hasta llegar al poliedro pues llega la ampliación a 8 carriles. ¿Por qué? Porque normalmente el problema del tráfico en el sector de Los Chorros es por algunas razones, ¿verdad? Y la razón es que vienen 2 carriles de Sonsonate, por ejemplo en las mañanas cuando uno quiere viajar hacia San Salvador, 2 carriles de Sonsonate y 2 carriles de Santa Ana. Entonces estos se convierten en 4 carriles que se incorporan a 2 carriles que tienen ese tramo la carretera de Los Chorros. Entonces se hace un cuello de botella. La idea pues es tener los 4 carriles por sentido y de esa manera pues no generar inconvenientes. Lo mismo por las tardes. Por las tardes vienen 2 carriles de Santa Tecla hacia el occidente del país y vienen 2 carriles del Boulevard Monseñor Romero. Y esos 4 carriles se convierten en 2 carriles para ir hacia el occidente del país. Entonces, esas son parte de las problemáticas de tráfico que se tiene en la zona y que se van a aliviar con la ampliación de la autopista. Además, pues no hay bahía de buses, es decir, los buses paran en un tramo, tapan los carriles, etcétera. Ministro, y en el, digamos, en el árbol cronológico que se lleva, en esa línea cronológica, ¿se va a mantener siempre vigente? ¿Cuándo se podría tener ya listo toda esa...? Sí, nosotros esperamos... ¿O hay algún tipo de atrasos? ¿Hoy el invierno nosotros esperamos generó? más o menos 2 años y medio para poderlo terminar, ¿verdad? Más o menos. Ese es el periodo que nosotros esperamos después de estos avances que nosotros estamos teniendo. Claro, vamos a hacer todo lo humanamente posible para que sea antes, ¿verdad? Para que sea antes. Lo que sucede es que el primer periodo de la obra fue instalar plantel, instalar maquinaria, traer todo el equipo de trabajadores, revisión de diseños, aprobación de diferentes actividades previas para comenzar la obra. Y este año, pues, todos los salvadoreños pudieron ver cómo el proyecto se comenzó a ejecutar, ¿verdad? Con obras de terracería y con diferentes actividades. Pero bien, lo importante es que el proyecto va viento en popa, es una obra enorme de infraestructura, de hecho la obra de infraestructura vial más grande que se ha construido en la historia de nuestro país. Y pues ya podemos ir viendo las columnas, ¿verdad? Ya podemos ir viendo cómo se van armando las columnas. Pronto pues las vamos a ir viendo todas, ¿verdad? Pero más allá de eso es que a medida que vayamos avanzando en el armado de las columnas y a medida que vayamos avanzando en este proyecto, pues también vamos a ir viendo cómo
la pista del puente también, la superestructura del puente se va construyendo, ¿verdad? Que es parte de las cosas quizás más visibles que van a tener los salvadoreños cuando vayan pasando por esta autopista. Porque prácticamente el otro año, por ejemplo, los salvadoreños que pasen por la carretera de Los Chorros van a ver a un lado cómo se va construyendo el viaducto. Este tema busca facilitar el ingreso y evitar contratiempos, ¿no?, de conexión de la zona de Occidente y viceversa, ¿cierto? Sí, uno de los problemas principales, ¿verdad?, para las familias del occidente del país, para la carga logística que viene del puerto toda Caputla, la parte comercial, para la parte, todo el comercio de Guatemala, etc. Pero donde apunta mi pregunta es que es en cuanto a la conexión. Este proyecto de, digamos, de semaforización, de la fotomulta, que tiene que ver con todo un proyecto amplio de desarrollo que tiene, ¿no? Sí, para facilitar muchas cosas. Es correcto. La idea, pues, de todos estos proyectos, pues, es un plan, ¿verdad? Es un plan maestro que al final se conecta entre sí. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, vamos a tener la autopista de Los Chorros, la vamos a tener a 8 carriles, el tráfico pues ya no va a ser tan complicado en la carretera de Los Chorros. Claro, ¿verdad? Va a haber que hacer otro tipo de proyectos en otras zonas como la Jerusalén, por ejemplo, que ya sabemos que, bueno, ahorita hay tráfico, normalmente en las mañanas o en las tardes, prácticamente una de las pocas arterias únicas casi que se tienen para conexión con el sector del Escalón y parte de la zona norte de la capital, y de alguna manera pues pasa congestionada, así como otras arterias como el Boulevard Los Próceres, por ejemplo. Entonces, decir, si bien es cierto, vamos a tener la autopista, pero hay otras cosas que hay que de alguna manera concatenar para poder agilizar el tráfico. Una de las cosas que de alguna manera van a ayudar en un porcentaje, nosotros consideramos en un 30%, es la semaforización inteligente. Cuando ya la tengamos conectada con el centro de monitoreo, que en este momento pues se está construyendo una edificación para el centro de monitoreo, no solo de semáforos, no solo de fotomultas, sino que también de transporte público, porque tenemos un proyecto con COICA por $6 millones para tener un centro de monitoreo de transporte público con GPS, entre otro tipo de tecnología para los autobuses. Pero bien, más allá de eso es que para mientras tenemos ahorita un centro de monitoreo temporal donde pues estamos procesando diferente información para comenzar con estos proyectos cuanto antes. Entonces, nosotros este año vamos a terminar la instalación de la fibra óptica, que ya es lo último que nos hace falta del proyecto de los semáforos, y con eso pues vamos a empezar a optimizar tiempos. Y las fotomultas, ministro, las multas electrónicas, hay mucha expectativa de la población con relación a este tema, sobre todo por, digamos, que cambia un esquema de, digamos, de supervisión, de saber cómo andan uno comportándose en las calles, ¿no? Sí, uno de los problemas, de hecho, de los accidentes viales en nuestro país ha sido históricamente la poca fiscalización que ha existido. Y es que si bien es cierto, pues hay policías de tránsito, hay gestores de tráfico en diferentes arterias, pero más o menos si uno lo contabiliza entre todos son 3.000, ¿verdad? Personas las que están viendo el tema de tráfico vehicular, y no solo el tráfico, sino que también pues infracciones, ¿verdad?, en diferentes puntos, inspección en el transporte público, inspección en el transporte de carga, etc. Nosotros consideramos que eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque tenemos solo en el área metropolitana de San Salvador casi más de 1 millón de personas, ¿verdad? Es decir, casi 2 millones de personas. Muchas de ellas pues se movilizan en transporte público, pero también hay una buena parte que se movilizan en su vehículo particular. De hecho, el parque vehicular de nuestro país pues anda por más de 1.7 millones de vehículos. Y eso de alguna manera pues contra 3.000 personas, 1.7 millones, obviamente es complicado controlar con recursos humanos. Y pues bueno, entonces alguien puede decir, bueno, entonces contratemos 1 millón de personas. Sí. No es esa la solución ni lo ideal, ¿verdad? Ni lo que han implementado en otros países. Lo que tenemos que hacer es apostarle a la tecnología que nos va a ayudar a fiscalizar las diferentes infracciones que se siguen cometiendo y que generan accidentes viales en nuestra carretera. No puede ser que en nuestro país pues estén muriendo más personas por accidentes de tránsito que personas por homicidios. Tenemos varios días que tenemos cero homicidios, pero tenemos 4 fallecidos por accidentes de tránsito, por ejemplo. Parece ser que es un problema serio que hay que atenderlo. Vamos a ver una pregunta y vamos a irnos a una pausa y regresamos porque es un tema que me parece que es importante mantenerlo. Buenos días. Con el proyecto de Los Chorros, vamos a ver, ahí lo teníamos. Con el proyecto de Los Chorros se agilizará el tráfico en la zona, pero cuando se llegue a la calle Monseñor Romero, ministro, el tráfico se reduce.
a 2. ¿Qué va a pasar ahí cuando en esa zona se colapse? Para tener una idea, cuando uno va desde el occidente del país hacia la capital, en la incorporación del Boulevard Monseñor Romero, pues hay 2 carriles para incorporarse al Boulevard Monseñor Romero, pero hay 2 carriles para incorporarse a Santa Tecla. Y la autopista de Los Chorros viene, en ese tramo viene a 3 carriles hacia San Salvador. ¿Qué es lo que nosotros vamos a incorporar, al menos en ese tramo? Porque hay que decir algo, y es que hay tramos de la autopista de Los Chorros, del occidente hacia la capital, que son algunos de 2 carriles y otros de 3 carriles. Entonces, en el tramo al menos de 3 carriles, pues como la autopista va a ser de 4 por sentido, pues únicamente estamos añadiendo 1 carril. Entonces, esos 4 carriles se van a distribuir entre los 2 carriles que tiene la Santa Tecla y los 2 carriles que tiene el Boulevard Monseñor Romero. No consideramos que haya tanta complicación en esa incorporación, porque ahí el tráfico pues de alguna manera se distribuye. ¿Dónde sí puede haber complicación? Pues en la incorporación hacia los próceres, que ya existe complicaciones, y en la incorporación hacia la Jerusalén, que ya existen complicaciones. Claro. ¿Por qué digo que pueden haber complicaciones? 1, porque ya existen obviamente, pero 2, porque ahora las personas van a llegar más rápido a ese punto. Esa zona. ¿Y qué se tiene previsto? Entonces, ahí voy a hacer una pausa y... Hay otros proyectos que nosotros estamos planeando para poder aliviar esa parte, que es otro problema, ya no es el problema de Los Chorros. Ok, interesante ese punto que nos llevó a esta pregunta del televidente. 7:47, vamos a la pausa y regresamos con más. No nos cambie. Regresamos. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Así corriendo en el tiempo, ministro, entonces, ¿se tendrá una especie de, digamos, de plan para poder aliviar lo que podría concentrarse ahí, esa crisis de desplazamiento que ya está, como usted bien lo dice, en estos sectores, ¿no? Sí. Que los próceres y... Nosotros le apostamos a 2 proyectos, ¿verdad? Uno, que creo que es el más importante, es apostarle al transporte público y el transporte masivo. Estamos trabajando en planes de financiamiento y una serie de estrategias para desarrollar proyectos de transporte masivo que de alguna manera transformen la ciudad y de verdad genere un cambio en la calidad de vida de las personas, que ya no se tarden 2 horas en 15 kilómetros, sino que se puedan tardar 15, 20 minutos, que es lo que debería normalmente tardarse en esa cantidad de kilómetros una persona que transita. Claro, son proyectos enormes. Hay al menos uno que estamos ya por empezarlo, que ya tenemos prácticamente todo por contratar, pero hay otros pues que estamos trabajando en la financiación. Pero bien, más allá de eso, es que son proyectos de transporte público que muy pronto pues la población salvadoreña lo va a conocer, así como lo conocieron con el tema de los buses, ¿verdad? 1.500 buses que pues fuimos a la asamblea, se aprobaron, y que esperamos que muy pronto pues esos buses estén en nuestro país y vayamos transformando. ¿Y eso va para los transportistas o es un sistema propio para poder utilizarlo en el centro histórico, ministro? Vamos a trabajar con los transportistas. La idea es cambiar todos los buses del área metropolitana de San Salvador. ¿Ya con un plan definido? Ya con un plan, con no GPS, como está hoy en día, con recaudo electrónico, con ordenamiento en cada uno de los autobuses, mejorar el sistema, la calidad del servicio. Vamos incluso hasta certificar a los motoristas. Es decir, vamos a hacer una transformación en el transporte público. Y claro, ¿verdad? Lo importante es que estamos incorporando autobuses nuevos, y eso pues va a generar un cambio importante. Ya las personas pues no van a seguir subiéndose de esos buses chatarra que se han subido por años, ¿verdad? Eso por un lado, pero por otro lado también hay que apostarle a otro tipo de sistemas de transporte. Pero bien, eso es una parte de la solución. Pero también pues hay algunos proyectos que nosotros estamos considerando, algunas obras para mejorar, por ejemplo, el tránsito en el sector de la Jerusalén, en el sector del Boulevard Los Próceres, que sabemos que son arterias sumamente complicadas y que de alguna manera pues
Ok. Ahí casi que son arterias únicas, ¿verdad? Donde la población transita y actualmente pues no existe tanto oxígeno para el tránsito, ¿verdad? Ok. Pero estamos trabajando en esas soluciones y esperamos que muy pronto. Ministro, pues, la ayer hubo población una las pueda ver. tormenta que me llamó la... Voy a aprovechar ya que está usted acá con De acuerdo. para que nos pueda comentar. ¿Qué pasa en la zona rosa? ¿Hay inundaciones en el sector de... Ayer lo vimos, ¿no? Con una tormenta que se nos presentó en horas de la tarde y se inundó una gran parte de la zona rosa. Aquí... Sí, lo que sucede es que... bueno, ahí está, estas son las imágenes. Ahí están las imágenes. Antes de que se construyera el centro comercial Bambú, ahí había un terreno. Ese terreno, pues, el agua prácticamente drenaba una quebrada. El agua corría hacia una quebrada que está por la zona. Y pues, obviamente, al construirse, claro, ¿verdad? Esos permisos de construcción se dieron antes, ¿verdad? Antes del gobierno del presidente Nayib Bukele. Y de alguna manera, pues, consideramos que no se contemplaron ciertas obras que pues pudieran solventar este problema, que claro, ¿verdad? Me imagino yo que en ese momento pues no lo visualizaron, no vieron el problema, ¿verdad? Que se podría generar al no incluir ciertas obras. De hecho, en el centro comercial Bambú, una buena parte del agua pues normalmente trata de ingresar. Ellos han puesto algunas barreras para que el agua no ingrese al centro comercial, al parqueo del centro comercial, pero eso pues también hace que parte del agua quede estancada en la autopista. Nosotros tenemos un proyecto con el Banco Mundial de un poco más de $2 millones para cambiar las tuberías. Ahí lo que sucede es que las tuberías existentes son más o menos de 8 pulgadas. Para que tengas una idea, pues una tubería de 8 pulgadas, pues únicamente la hemos visto pues en sus residenciales bastante pequeñas, de 150 casas. Más o menos, claro, ¿verdad? En algunas pueden haber un poco más, pero normalmente tuberías de estas dimensiones, pues en lugares donde hay edificaciones, lugares donde hay comercios, lugares donde hay espacios habitacionales, pues normalmente pues ya no tienen la capacidad. Tengo una pregunta. Entonces, pero bien, vamos a tener que hacer ese proyecto. Ok, dice acá, pregúntele por favor al ministro por qué no quitan los super sapos o separadores del carril del Exitran, ya que no sirven nada más que solo que afectan el paso vehicular. Sí. Cuando un vehículo se queda por defectos, por ejemplo. Fíjate interesante pregunta, ¿no? Interesante pregunta, y creo que hay una buena respuesta para eso, ¿verdad? Lo que sucede es que la calle está a desnivel en realidad, es decir, uno ve los separadores, pero esos separadores no solo se pusieron para separar el carril segregado de donde el autobús circulaba únicamente, el del Citrams, sino que se pusieron también porque hay un desnivel en la carretera. Entre el carril segregado y la autopista existente hay un desnivel. Si nosotros quitamos esos separadores en este momento, lo que vamos a hacer es que en esa grada que existe, pues los vehículos impacten, ¿verdad? De alguna manera, y eso va a generar daños en vehículos, problemas en tráfico, etcétera, etcétera, accidentes, etcétera. Entonces, pero alguien puede decir, bueno, entonces la solución es que nivelen toda la calle. Pues sí. Claro, ¿verdad? Pero nosotros, lo que sucede es esto. Nosotros pudiéramos venir y decir, bueno, vamos a empezar a partir de mañana a quitar todos los super sapos y al nivelar la calle, porque es importante nivelar la calle. Entonces vamos a tener que remover la carpeta asfáltica, vamos a tener que rellenar y volver a asfaltar o volver a colocar concreto para nivelar la calle. Pero tenemos un proyecto de transporte en esa zona que queremos desarrollar. Entonces, si lo hacemos ahorita... Eso es lo nuevo y lo bueno de la pregunta, porque nos dice, tienen un nuevo proyecto para... Tenemos un proyecto de transporte que estamos buscando el financiamiento. Entonces, lo que sucede es que si lo hacemos ahorita, lo que va a suceder es que cuando empecemos el proyecto de transporte... hay que volver a gastar. Vamos a tener que volver a gastar, vamos a tener que destruir lo que ya hicimos. Y la gente va a decir, ¿y por qué hicieron eso? Están botando el dinero, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la realidad, ¿verdad? Esa es la realidad por la cual nosotros en este momento no lo hemos hecho, no queremos botar el dinero, mejor que ese dinero sirva. Ya nos dio algo en primicia esta mañana. Para ese nuevo proyecto que estamos buscando el financiamiento y que lo que vamos a gastar ahorita pues no puede servir para esto. Entonces, ¿un tren aéreo? ¿Algo así? Vamos a seguir trabajando, ¿verdad? Deme la primicia, ministro. Denlo a nuestros amigos. Bueno, aquí otra pregunta, ministro. Buenos días, Ernesto. Quisiera preguntarle al ministro por qué la ruta 144 y 145, incluso la ruta 14 de San Martín, han incrementado el pasaje a 30 centavos. Ahora ya no hay extorsión o incrementos al combustible. Soy de San Martín. Saludos, dice Alberto Beltrán. Bueno, si lo han incrementado, vamos a mandar a nuestros inspectores, vamos a mandar a nuestra gente para poder
ver si existe alza, y lo vamos a hacer de mañana, tarde y noche, ¿verdad? Para poder garantizar que esto no se esté haciendo. Si se está haciendo, pues obviamente en el momento vamos a aplicar todas las sanciones administrativas respectivas, vamos a hacer que devuelvan el pasaje, y no solo eso, sino que también, pues, si esto se sigue cometiendo, pues vamos a quitar incluso la compensación económica. Y si aún así, quitando la compensación económica, el empresario pues no entiende, pues bueno, vamos a tener que llamar a empresarios que de verdad quieran trabajar en beneficio del pueblo salvadoreño, porque no pueden estar incrementando el pasaje de discreción. Ya hay una tarifa autorizada, y esa tarifa autorizada pues es la que se tiene que respetar. Incluso tarifas que no fueron autorizadas ni siquiera por esta administración, ¿verdad? Sino que fueron autorizadas por administraciones pasadas, y esa pues sigue vigente actualmente, ¿verdad? No hemos hecho ningún incremento desde el gobierno del presidente Nayib Bukele, no se ha hecho ningún incremento en el pasaje, y vamos a garantizar que esto siga de esta forma. ¿Cuáles son las oportunidades para poder defender una multa que ha sido mal puesta a través de las fotografías que van a poner en los semáforos, a través de las cámaras de los semáforos, dice? Sí, nosotros vamos a aplicar varias cosas, ¿verdad? Cuando empecemos con las fotomultas, que ya estamos a punto de iniciar. Lo primero, pues, vamos a mandar por correo electrónico, vamos a mandar a la puerta de la casa, incluso con fotografía, para que la persona pueda ver que efectivamente es el vehículo y la falta que ha cometido, si se pasó el semáforo en rojo, si fue a una velocidad excesiva, etcétera. Y pues la persona va a tener un tiempo prudencial de más o menos entre 3 a 5 días hábiles para ir a las oficinas del Viceministerio de Transporte a apelar, porque claro, lo vamos a también habilitar vía electrónica, porque hay personas que pasan trabajando, ¿verdad? Y posiblemente no puedan ir a poner su reclamo, pero lo vamos a hacer también vía electrónica para que las personas puedan apelar, y de alguna manera, pues si en caso no haya cometido esa infracción, pues se le pueda quitar sin ningún problema, ¿verdad? Al final, nuestro objetivo principal no es castigar al conductor. Nuestro objetivo principal, pues, es evitar que las faltas y que los accidentes de tránsito y las muertes por accidentes se vayan reduciendo. Pero lamentablemente, ¿verdad? Aunque hagamos conciencia, aunque digamos vamos a hacer esto, campañas de concientización vial, etcétera, sabemos que hay personas que aún así pues difícilmente van a cambiar su conducta en el tránsito vehicular. Entonces, ni modo, ¿verdad? Nos toca poner sanciones. Entonces, pero bien, en el caso pues que haya una falta que realmente no se haya cometido, obviamente hay una revisión, ¿verdad? Digamos, se pone, para más o menos explicar un poco rápido el proceso, pues normalmente pues lo captan el sistema de fotomulta al infractor de tránsito, luego esto pasa por un equipo que lo revisa y valida si efectivamente es el propietario del vehículo y si efectivamente se cometió la infracción, y luego pues pasa por otro equipo que es el que aplica la sanción final. Y ese equipo que aplica la sanción final vuelve nuevamente a revisar el procedimiento. Entonces ahí están los márgenes. Hay un doble chequeo, un triple chequeo, porque la primera lo hace la tecnología, ¿verdad? Ministro, el tiempo se nos fue, como siempre. Me da mucho gusto conversar con usted y que nos den información novedosa de los avances de los proyectos estratégicos, como el caso del viaducto y estos temas relacionados con la fotomulta, y también el relacionado con el tema del transporte colectivo. Le agradezco muchísimo, gracias por habernos acompañado. No, gracias a ti, Ernesto, y un saludo a toda la familia salvadoreña, decirles que vamos a seguir trabajando día a día para seguir transformando nuestro país, El Salvador. Gracias. Por mi parte, como siempre, invitarles a que no se pierdan Pulso Ciudadano con Julio Valdivieso esta noche. No se lo pierda, temas muy importantes de país, a las 8 de la noche por Canal 21, 9 por Canal 19. Gracias, pásenla bien, y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.